Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy bien. Bienvenidos al canal. Seguimos en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa en un año, conforme a la voluntad de Dios y a su providencia. Estamos aquí en el canal y vamos hoy a poder leer el libro de Jeremías capítulos 26 al 29 inclusive. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir en la lectura de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser edificados con ella, a conocer tu voluntad al respecto de lo que tú le hablaste al profeta Jeremías para aquel tiempo, aquella generación y también por extensión a nosotros hoy, Señor. Ayúdanos, Señor. Por eso, Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Y leemos así el capítulo 26, titulado Jeremías escapa de la muerte. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Esto dice el Señor: ponte de pie en el atrio que está delante del templo del Señor y haz un anuncio a la gente que ha venido de toda Judá para adorar. Dales mi mensaje completo sin que falte una sola palabra. Quizás te escuchen y se aparten de sus malos caminos. Entonces cambiaré de parecer acerca del desastre que estoy por derramar sobre ellos a causa de sus pecados. Diles, esto dice el Señor: si ustedes no me escuchan ni obedecen la palabra que les he dado, ni tampoco escuchan a mis siervos, los profetas, porque los envié una y otra vez para advertirles, pero ustedes rehusaron escucharlos, entonces destruiré este templo así como destruí a Silo, el lugar donde estaba el tabernáculo. Y haré que Jerusalén se convierta en objeto de maldición en cada nación de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo escucharon a Jeremías mientras hablaba frente al templo del Señor. Pero cuando Jeremías terminó su mensaje, habiendo dicho todo lo que el Señor le ordenó que dijera, los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo que estaba junto al templo lo atacaron en masa. ¡Mátenlo!, gritaban. ¿Qué derecho tienes de profetizar en el nombre del Señor que este templo será destruido como lo fue Silo? ¿Qué quieres decir cuando afirmas que Jerusalén será destruida y dejada sin habitantes? Así que todo el pueblo lo amenazaba mientras él estaba frente al templo. Cuando los funcionarios de Judá oyeron lo que pasaba, corrieron del palacio a sentarse a juzgar junto a la puerta nueva del templo. Los sacerdotes y los profetas presentaron sus acusaciones a los funcionarios y al pueblo. Este hombre debe morir, dijeron. Ustedes han escuchado con sus propios oídos lo traidor que es, porque ha profetizado contra esta ciudad. Entonces Jeremías habló en su propia defensa a los funcionarios y al pueblo. El Señor me envió para profetizar en contra de este templo y contra esta ciudad, dijo. El Señor me dijo cada una de las palabras que he hablado. Pero si ustedes dejan de pecar y comienzan a obedecer al Señor su Dios, Él cambiará de parecer acerca del desastre que anunció contra ustedes. En cuanto a mí, estoy en sus manos, hagan conmigo lo que mejor les parezca. Pero si me matan, tengan por seguro que estarán matando a un inocente. La responsabilidad por semejante acción caerá sobre ustedes, sobre esta ciudad y sobre cada persona que vive en ella. Pues es totalmente cierto que el Señor me envió a decir cada palabra que ustedes han oído. Así que los funcionarios y el pueblo les dijeron a los sacerdotes y a los profetas: este hombre no merece la pena de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces algunos de los sabios ancianos se pusieron en pie y hablaron a todo el pueblo reunido en ese lugar. Dijeron: recuerden cuando Miqueas de Moreset profetizaba durante el reinado de Ezequías de Judá. Él le dijo al pueblo de Judá: esto dice el Señor de los ejércitos celestiales: el monte Sión quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros, un matorral crecerá en las cumbres donde ahora se encuentra el templo. ¿Acaso el rey Ezequías y el pueblo lo mataron por lo que dijo? No, se apartaron de sus pecados y adoraron al Señor.
Y déjenme decirles algo aquí, este es un evento que no vemos claridad en otros momentos de la Biblia, pero sí tenemos luz e información de este evento en este libro de Jeremías. Y ahí vemos y comprendemos quizás, dice la Biblia, que el libro de Ezequías, que el rey Ezequías tuvo un momento de orgullo, de arrogancia, y en ese tiempo se apartó del Señor un tiempito. Luego él volvió en sí y se recuperó de esa necedad. Quizás haya usado Dios a este profeta para llamarle la atención al pueblo y al rey. Por eso fue en tiempos de Ezequías. No lo sabemos, pero sí tenemos un poco de información para deducir al respecto. Constantemente tenemos que cuidarnos. Aún los que creemos que estamos firmes, tenemos que ver de no caer. Siempre, de no deslizarnos de la gracia del Señor hacia los terrenos inhóspitos de la arrogancia o de la autosuficiencia. Hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Le suplicaron misericordia, esto fue lo que hicieron Ezequías y el pueblo en aquel momento, le suplicaron misericordia al Señor, entonces el Señor cambió de parecer acerca del terrible desastre que había declarado contra ellos, así que estamos a punto de perjudicarnos a nosotros mismos. En ese tiempo Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jeraim, también profetizaba en nombre del Señor y predijo el mismo terrible desastre contra la ciudad y la nación igual que Jeremías. Cuando el rey Joacim, junto con los oficiales militares y los demás funcionarios, escucharon lo que dijo, el rey envió a alguien para matarlo. Sin embargo, Urías se enteró del plan y escapó a Egipto atemorizado. Entonces el rey Joacim envió a Elnatán, hijo de Acbor, a Egipto junto con algunos otros hombres para que capturaran a Urías. Lo tomaron prisionero y lo trajeron de regreso al rey Joacim. Así que el rey mató a Urías a espada y mandó que lo enterraran en una fosa común. No obstante, Ahicam, hijo de Safán, respaldó a Jeremías y persuadió al tribunal de no entregarlo a la multitud para que lo matara. Fíjense cómo han habido otras personas que no tenemos sus libros en la Biblia, como Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero han sido también profetas del Señor en su tiempo para declarar la palabra del Señor. Así también hoy en día, en todos los lugares de mayor riqueza, de mayor pobreza, de lugares más doctos, más intelectuales o más del vulgo, allí Dios levanta a sus siervos para conformar su iglesia en ese lugar para seguir predicando su mensaje. Vamos al capítulo 27, titulado Jeremías se coloca un yugo para bueyes. Versículo 1. Jeremías recibió el siguiente mensaje del Señor a principios del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Esto me dijo el Señor, hazte un yugo y átalo al cuello con correas de cuero. El yugo era el elemento que utilizaban los bueyes para llevar el arado. El arado era el elemento que se usaba para hacer surcos en la tierra previo a sembrar la nueva semilla. Y ese yugo era un elemento de madera con dos pedazos de madera que tenía dos agujeros. Y lo que hacía era amarrarse un agujero al otro a dos cuellos de bueyes. Entonces iban los dos bueyes totalmente unidos a través del yugo. Y ese yugo era un elemento, digamos, que se utilizaban con los animales que estaban al servicio de. Por eso el yugo siempre fue un símbolo de servicio. Servicio a alguien que era déspota o servicio a alguien que era un buen amo, ¿no? Un buen amo, alguien que te cuidaba, te daba alimento y te sustentaba. Bueno, de eso se trata. Entonces el yugo en este caso era sinónimo de esclavitud, pero con respecto al juicio que Dios traería. Fíjense. Entonces dice así, esto me dijo el Señor, hazte un yugo y átatelo al cuello con correas de cuero. Luego envía un mensaje a los reyes de Edom, Moab, Amón, Tiro y Sidón a través de sus embajadores que han llegado a visitar al rey Sedequías en Jerusalén. Dales este mensaje para sus amos. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Yo hice la tierra, la gente y cada animal con mi gran fuerza y brazo poderoso. Estas cosas me pertenecen y puedo dárselas a quien yo quiera. Ahora entregaré estos países al rey Nabucodonosor de Babilonia, quien es mi siervo. He puesto todo bajo su control, aún los animales salvajes.
Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y a su nieto, hasta que se acabe el tiempo de ellos. Entonces muchas naciones y grandes reyes conquistarán y dominarán a Babilonia. Así que ustedes deben someterse al rey de Babilonia y servirle. Pongan su cuello bajo el yugo de Babilonia. Era un modo de decirle, sirvan al rey Nabucodonosor o al rey que esté en Babilonia, sea él, su hijo o su nieto, porque Dios lo había designado así en su perfecta voluntad. Castigaré a toda nación que rehúse ser su esclavo, dice el Señor. Enviaré guerra, hambre y enfermedad sobre esa nación hasta que Babilonia la conquiste. No les hagan caso a sus falsos profetas adivinos, intérpretes de sueños, los médiums y hechiceros que dicen el rey de Babilonia no los conquistará. Todos son mentirosos y sus mentiras solo servirán para que ustedes sean expulsados de su propia tierra. Yo los expulsaré y los enviaré a morir lejos, pero el pueblo de toda nación que se someta al rey de Babilonia se le permitirá permanecer en su propio país para cultivar la tierra como siempre. Yo, el Señor, he hablado. Después repetí el mismo mensaje al rey Sedequías de Judá. Si deseas vivir, sométete al yugo del rey de Babilonia y a su pueblo. ¿Por qué insistes en morir tú y tu pueblo? ¿Por qué habrán de escoger la guerra, el hambre y la enfermedad que el Señor traerá contra toda nación que se niegue a someterse al rey de Babilonia? No les hagan caso a los profetas, a los falsos profetas que les siguen diciendo, el rey de Babilonia no los conquistará. Son mentirosos. Esto dice el Señor, yo no envié a esos profetas. Les dicen mentiras en mi nombre, así que yo los expulsaré de esta tierra. Todos ustedes morirán junto con todos estos profetas. Entonces me dirigí a los sacerdotes y al pueblo y les dije, esto dice el Señor, no escuchen a sus profetas que les aseguran que los artículos de oro que fueron sacados de mi templo pronto serán devueltos de Babilonia. Recuerden que en la primera deportación se fueron una cantidad de personas, entre los cuales fueron Ezequiel, Daniel y también elementos del templo de Dios, los más valiosos, entre ellos los de oro. Es pura mentira, no los escuchen, ríndanse al rey de Babilonia, dijo Jeremías, y vivirán. ¿Por qué ha de ser destruida toda esta ciudad? Si realmente sus profetas, si realmente son profetas y proclaman los mensajes del Señor, que oren al Señor de los ejércitos celestiales, que supliquen que los objetos que aún quedan en el templo del Señor, en el palacio real y en los palacios de Jerusalén, no sean llevados a Babilonia. Pues el Señor de los ejércitos celestiales ha hablado acerca de las columnas que están al frente del templo, del enorme tazón de bronce llamado el mar, de las carretas para llevar el agua y de los demás objetos ceremoniales. El rey Nabucodonosor de Babilonia los dejó aquí cuando desterró a Babilonia a Joaquín, hijo de Joacim, rey de Judá, junto con los demás nobles de Judá y de Jerusalén. Sí, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los objetos preciosos que todavía permanecen en el templo, en el palacio del rey de Judá y en Jerusalén. Todos serán llevados a Babilonia y permanecerán allí hasta que yo envíe por ellos, dice el Señor. Entonces los traeré de regreso a Jerusalén. Y así comienza el capítulo 28 titulado Jeremías condena a Ananías. Y esto es tremendo, tremendo. Y hay que tener mucho temor de Dios para no caer en extremos terribles a causa de este pasaje. Leámoslo. Versículo 1. Un día a fines del verano del mismo año, el cuarto año del reinado de Sedequías, rey de Judá, Ananías, hijo de Asur, un profeta de Gabaón, se dirigió a mí públicamente en el templo mientras los sacerdotes y el pueblo escuchaban. Dijo, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, quitaré del cuello de ustedes el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años traeré de regreso todos los tesoros del templo que el rey Nabucodonosor llevó a Babilonia. También traeré de regreso a Joacim, hijo de Joaquim, rey de Judá, y a todos los demás cautivos que fueron llevados a Babilonia. Tengan por seguro que romperé el yugo del rey de Babilonia que ha puesto sobre sus cuellos. Yo, el Señor, he hablado. Y ahí se puso ahí como Jehová dice esto, y habló con seguridad, y habló como si fuera un profeta del Señor, y como Dios le haya hablado, y dijo, el Señor dice, y el Señor dijo.
Y fíjense, Jeremías, versículo 5, le respondió a Ananías, mientras estaban delante de los sacerdotes y de la gente presente en el templo. Le dijo: amén, que tus profecías se vuelvan realidad. Espero que el Señor haga todo lo que tú dices, espero que traiga de regreso a los tesoros de este templo y a todos sus cautivos. Pero ahora presta atención a las palabras solemnes que te hablo en presencia de todas estas personas. Los profetas antiguos que nos precedieron hablaron en contra de muchas naciones y advirtieron siempre la llegada de guerra, desastre y enfermedad. Así que el profeta que predice paz debe demostrar que está en lo correcto. Solamente cuando sus predicciones se cumplan, podremos saber que el Señor lo ha enviado. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello de Jeremías y lo hizo pedazos. Violencia, violencia, violencia. Y Ananías dijo nuevamente a la multitud que se ha reunido: esto dice el Señor, así como este yugo ha sido roto, dentro de 2 años romperé el yugo de opresión de todas las naciones, ahora sometidas al rey Nabucodonosor de Babilonia. Después de eso, Jeremías se fue de la zona del templo, humillado. No humillado a él, que se humilló, lo humillaron a él, pero lo maltrataron, lo violentaron. Tremendo, tremendo. Pero fíjate cómo sigue. Versículo 12. Poco tiempo después de la confrontación con Ananías, el Señor le dio a Jeremías este mensaje: ve y dile a Ananías, esto dice el Señor, tú has quebrado un yugo de madera, pero lo has reemplazado con un yugo de hierro. El Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, dice: he puesto un yugo de hierro en el cuello de todas estas naciones, las he sometido a la esclavitud del rey Nabucodonosor de Babilonia. He puesto todo bajo su control, incluso los animales salvajes. Entonces el profeta Jeremías le dijo a Ananías: escucha, Ananías, el Señor no te ha enviado, pero el pueblo cree tus mentiras. Por eso, claro, el pueblo, ¿qué le creyó? ¿Esclavitud a Jeremías o liberación por mano de Dios a Ananías? El pueblo solo escucha lo que quiere escuchar y lo que le conviene. Pero Dios habla lo que el pueblo debe escuchar, no lo que le conviene. Entonces, por tanto, esto dice el Señor: debes morir, le dijo a Ananías. Tu vida terminará este mismo año porque te rebelaste contra el Señor. 2 meses después murió el profeta Ananías. Tremendo. Sin palabras. Tremendo. Capítulo 29. Carta a los desterrados. Jeremías escribió desde Jerusalén, y esto está allá, ya ocurrió el destierro, ya se fueron a diferentes lados, por eso no hay una línea cronológica en el libro del profeta Jeremías. Acá se va a varios años más adelante. Y dice así: Jeremías escribió desde Jerusalén una carta a los ancianos, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Esto sucedió luego de que el rey Joaquín, la reina madre y los funcionarios de la corte, los demás funcionarios de Judá y todos los artífices y los artesanos fueran deportados a Jerusalén. Envió la carta con Elasa, hijo de Safán, y Gemarías, hijo de Hilcías, cuando fueron a Babilonia como embajadores del rey Sedequías ante Nabucodonosor. Esto decía la carta de Jeremías, y eran para los que ya habían estado en su segunda deportación. Como para que ustedes sepan, hubo 3 deportaciones, 3 grupos de personas que se llevaron a Babilonia. El primero fue con el rey Joacín, la segunda fue con el rey Joaquín, y la tercera fue en la destrucción de Jerusalén. Y allí hubo una tercera deportación. Igualmente todo esto está en los libros de crónicas, va a dar detalles también Jeremías, al final de su libro lo vamos a leer. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Esta es la carta que envió Jeremías. Dios de Israel, a los cautivos que él desterró de Jerusalén a Babilonia. Edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos. Multiplíquense, no disminuyan, y trabajen por la paz y la prosperidad de la ciudad donde los envié al destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes.
Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. No permitan que los engañen los profetas y los adivinos que están entre ustedes en la tierra de Babilonia. No presten atención a sus sueños, porque les dicen mentiras en mi nombre. Yo no los envié, dice el Señor, porque por todos lados habían falsos profetas diciendo, tuve un sueño, Dios me dijo esto, he visto esta visión, y eran todos mentiras. Los que estaban en Jerusalén decían, los desterrados volverán. Los que estaban desterrados, los falsos profetas decían, en breve Dios nos llevará nuevamente a nuestra tierra. Y ahí vamos a ver más adelante a Ezequiel, junto con los desterrados, siendo un mensajero del Señor con estas mismas palabras. Nos quedaremos aquí 70 años, estaremos en Babilonia. Luego Dios hará el milagro de que podamos volver a nuestra tierra. Esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, versículo 10 digo. Y vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí, y los llevaré de regreso a casa. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón podrán encontrarme. Si me encontrarán, dice el Señor. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Pondré a fin su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa de regreso a su propia tierra. Ustedes afirman que el Señor los ha levantado profetas en Babilonia, pero esto dice el Señor acerca del rey que se sienta en el trono de David y acerca de todos los que todavía viven aquí en Jerusalén, sus parientes que no fueron desterrados a Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, enviaré sobre ellos guerra, hambre y enfermedad, y haré que sean como higos podridos, tan podridos que no pueden comerse. Y esto ya lo vimos en pasajes anteriores. Sí, los perseguiré con guerra, hambre y enfermedad, y los esparciré por todo el mundo. En cada nación por donde los envíe, los convertiré en objeto de condenación, horror, desprecio y burla. Pues ellos rehusaron escucharme, a pesar de que les hablé repetidas veces por medio de los profetas que les envié. Y ustedes que están en el destierro tampoco han escuchado, dice el Señor. Y ya lo veremos con el profeta Ezequiel, gente rebelde que no escucharían. Por lo tanto, todos los cautivos en Babilonia escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel, acerca de los profetas que tienen, Acab, hijo de Colaías, y Sedequías, hijo de Maaseías, que les dicen mentiras en mi nombre. Yo los entregaré a Nabucodonosor para que los ejecute delante de sus ojos. Su horrible final será conocido por todos. Entonces, cuando los desterrados judíos quieran maldecir a alguien, dirán que el Señor te haga como a Sedequías y a Acab, a quienes el rey de Babilonia quemó vivos. Pues estos hombres han hecho cosas terribles en mi pueblo, han cometido adulterio con las esposas de sus vecinos y han mentido en mi nombre diciendo cosas que no les mandé decir. De esto soy testigo, yo el Señor he hablado. Tremendo. No eran solo palabras que decían que no eran de parte del Señor, sus vidas. Por eso el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Que no escuchemos palabras, veamos frutos que respaldan esas palabras. Por sus frutos vamos a reconocer al buen árbol por el buen fruto y al mal árbol, no por su apariencia, sino por su mal fruto. Y el mal fruto son las palabras deshonestas y las obras de injusticia que practican, de pecado explícito. Mensaje a Semaías, título del versículo 24. El Señor envió este mensaje a Semaías, el neelamita que estaba en Babilonia. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Escribiste una carta por tu propia cuenta a Sofonías, hijo de Maaseías, el sacerdote, y enviaste copias a los demás sacerdotes y al pueblo en Jerusalén. Le escribiste a Sofonías: el Señor te ha designado para que reemplaces a Joiada como sacerdote a cargo de la casa del Señor. Eres responsable de poner en cepos y grilletes a cualquier loco que afirme ser profeta. Así que, ¿por qué no has hecho nada para detener a Jeremías de Anatot, que se hace pasar por profeta entre ustedes? Este Semaías era otro terrible,
que no entendía. Para él ser un profeta de Dios era decir lo que él quería escuchar, y todo aquel que declarara justicia de parte de Dios y juicio sería un falso profeta. Y es todo así, continuamente es así aún hoy. Jeremías envió aquí a Babilonia una carta prediciendo que nuestro cautiverio sería por largo tiempo. Dijo: edifiquen casas y hagan planes para quedarse, planten huertos y coman del fruto que produzcan. Ahora bien, termina la carta, cuando el sacerdote Sofonías recibió la carta de Semaías, la llevó a Jeremías y se la leyó. Entonces el Señor le dijo a Jeremías este mensaje: envía una carta abierta a todos los desterrados en Babilonia. Diles: esto dice el Señor con relación a Semaías el Nehelamita. Como les has profetizado a pesar de que yo no lo envié y los has regañado haciéndolos creer sus mentiras, lo castigaré a él y a su familia. Ninguno de sus descendientes verá las buenas cosas que haré para mi pueblo, porque él los ha incitado a rebelarse contra mí. Yo, el Señor, he hablado. Tremendo. Así que este era el tiempo en que los falsos profetas serían expuestos y también condenados en esa generación. Hasta aquí la tremenda lectura del día de hoy en este libro tan particular que es el libro de Jeremías. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos en el comentario si tenés alguna pregunta con respecto a la lectura de hoy. Y más allá de todos los comentarios que hice, si algo te quedó de duda, déjalo en el comentario y allí vamos a intentar responderlo. Pero por supuesto, si no lo hiciste todavía, suscríbete al canal para que puedas activar la campanita y te lleguen todas las notificaciones de los videos que a diario subimos en el canal. Y no te pierdas todos los videos que tenemos de mensajes cortos, de Biblias de estudio, de Biblias de estudio específicas, de temas específicos, de Biblias en general, etcétera, etcétera. Todas las listas de reproducción están en el canal, en el perfil del canal y listas de reproducción. Allí podés ver un montón de videos de lo que te interese para ser bendecido y bendecida. Será hasta mañana, Dios mediante. Chau, chau.